Hola, hoy vamos a hablar de el loco, le mat. Nombre. Mat en francés antiguo puede significar loco, extenuado, derrotado o incluso compañero. También se relaciona con mat, del ajedrez, jaque mate, fin del juego, reinicio. En italiano, il matto, el loco, el tonto. Esta ambigüedad es clave. El que está fuera de la razón, el peregrino, el que ha renunciado al juego convencional. No cuenta con un número o en ciertos casos se le asigna el 0. Muchos autores creen que esto es simbólico, el no pertenecer a una estructura jerárquica pero esencial, el alma del tarot, un elemento fuera del sistema. Arquetipo. El inocente, el loco sagrado, el trickster, el peregrino eterno, el espíritu libre. Representa el potencial puro, el comienzo absoluto, el viaje sin mapa, la confianza ciega en la vida, la libertad de convenciones. Percepción general. Se asocia con la locura real, pérdida de la razón, irresponsabilidad, caos, inmadurez, falta de dirección, riesgo extremo, vulnerabilidad. Es el inadaptado. ¿Por qué atemoriza? Porque representa la pérdida de control, el abandono de la seguridad, casa, trabajo, identidad fija, el enfrentamiento con lo desconocido absoluto, la vulnerabilidad total y la posibilidad del fracaso total, el precipicio. Amenaza nuestro deseo de orden, predicción y seguridad. Tememos convertirnos en ese loco. Significado. Tratar de darle significado a cada carta del tarot es imposible, ya que conlleva definir lo que aún no sabemos, lo que desconocemos de nosotros mismos y del universo, pero para cada carta trataré de dar algunas generalidades. Arriba. Puede representar la inexistencia, el vacío, lo ilimitado, el Big Bang, una fuente ilimitada de energía, el caos, lo desconocido, antes de todo, después del fin. Abajo. Inocencia, libertad verdadera, libertad de pensamiento, de sentimiento, libre de la sociedad, la conexión con uno mismo y con el universo, sabiduría, recorrer la vida sin ver un objetivo, sino vivir con fe en el camino, una persona que se conoce a sí misma, una persona cegada por sus instintos, por celos, rabia, ira, por pasión, por fantasías, mucha energía que si no se enfoca puede llevar a la locura, a enfermedades, al caos. Un joven con mucho potencial que no sabe o no tiene guía para enfocarlo. Referencias culturales. Forrest Gump es un muy buen ejemplo. Inocencia pura, sin el límite de las convenciones sociales, el desconocimiento o incomprensión de lo establecido por el mundo, la ignorancia sagrada como impulsor para cambiar a sí mismo y al mundo que lo rodea. Eso no tiene que ver con enfermedades, con síndromes, con déficit, con fallas. Es sencillamente energía pura e ilimitada. Esa falta de límites, de convenciones sociales, esa libertad junto con su instinto, con su deseo, fue lo que lo llevaron a encontrarse y a encontrar la paz dentro de sí mismo. Consejo del loco. Abraza el comienzo. ¿Quieres iniciar algo y te da miedo? ¿Te preocupa el qué dirán? Confía en ti, confía en tu energía. Sé tú mismo, tú misma. Libérate de la máscara que te da la sociedad. Sigue a tu ser interior, a tu guardián, a ti mismo, aunque te vean como un loco. Experiencia personal. El loco hemos sido todos en algún momento, libres, sin límites, pero esa misma libertad y falta de límites nos puede llevar al caos, a vicios, a olvidarnos de nosotros mismos y ponernos en riesgo, y peor aún, preocupar y hacer pasar malos ratos a nuestros padres, a nuestra familia, a nuestra pareja. Por eso, cada carta tiene un momento de equilibrio en cada una de sus enseñanzas. Encontrar ese equilibrio es lo que nos dará frutos, porque esa libertad y falta de límite también nos puede llevar a ser un deportista ejemplar, a encontrar avances en la ciencia y artes que otros nunca vieron, a cambiar el mundo a través del arte, de la poesía, de la música, pero también a empezar una nueva carrera, a los 40, a los 50, a los 80 años, aprender nuevas habilidades, comenzar un deporte,
un arte marcial, un oficio, a cualquier edad, confiando en nosotros mismos, cambiando nuestra mentalidad y cambiando nuestro mundo, nuestra realidad, la energía, la locura, el impulso elemental nos lleva hacia donde nosotros queramos, no al revés, y si lo sabemos conducir, nos puede llevar a cumplir lo que queremos y lo que nunca pensamos que queríamos. Consideraciones finales. El loco es el inicio del camino del héroe, energía pura que debemos enfocar en algo. Aún falta mucha experiencia, caídas y aprendizaje por recorrer. No importa si tenemos 80 años, seguimos aprendiendo, terminando y empezando cosas. El loco no ve género. El tarot en general no ve género, ve energía, interior. El loco es el principio del camino, de la vida, pero cada ciclo que comienza es porque otro ciclo ya terminó. Realmente no hay un comienzo o un final, solo cambios de ciclos. Al loco nos lo vamos a encontrar muchas veces. Como dicen ciertos autores, es un comodín, y esa energía impulsora e ilimitada puede impulsarnos si vemos al interior, a nuestro ser primordial, a nuestra más pura e inocente esencia. Muchas gracias por tu atención y tu tiempo. Si de alguna forma te sirvió, me ayudas mucho suscribiéndote, dándole like y activando la campana. Si crees que le puede servir a alguien más, dale compartir. Nuevamente, gracias.